Durante todo este mes, nosotros hemos estado compartiendo acerca de lo que es un discípulo. Y el propósito es que nosotros podamos ser bien enfocados en lo que es un discípulo. El asunto es que algunos pensamos que ser discípulo del Señor es simplemente ser un miembro de una iglesia. Otros piensan que ser discípulo del Señor son aquellos que se han bautizado, o los pastores, o el grupo de alabanza, o tal vez los que llevan más años en el Evangelio, o los que están matriculados en una iglesia específica. Eso es importante, pero no es ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo es ser un seguidor, identificarme con Él. Ser discípulo de Cristo no es solo venir a un culto, eso hace parte de la vida cristiana, pero ser discípulo, el discipulado es un estilo de vida, las 24 horas, 24/7, es un estilo de vida. Ser discípulo en el primer siglo implicaba dar la vida, conocer a Cristo, pero también dar la vida por el Señor. Y el que da la vida por el Señor no la pierde. Antes, en el Señor hay victoria en nuestra vida. Esta mañana quiero invitarle que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Abra su Biblia allí. Quiero animar a todos los que están aquí, si tienen Biblia en su celular, que ojalá estén concentrados en la Biblia. En la Biblia. No estén jugando cualquier otra cosa. Ni cartas, ni... ¿Qué más se juega ahí? ¿Ah? Chateando o haciendo otra cosa. Si usted hace eso, mejor cierre su celular. Empaque y vámonos. Quiero invitar, los que tienen su Biblia en su celular pueden abrirla. Efesios capítulo 4. Verso 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en amor. Hermanos, todos nosotros necesitamos ser edificados. Necesitamos ser edificados. Y el plan de Dios para edificar el cuerpo de Cristo requiere la participación activa de cada uno de nosotros. Todos nosotros no somos agentes pasivos en la iglesia. Debemos ser sujetos activos dentro de la iglesia. Requiere de la participación de cada miembro de la iglesia local. Ahora aquí se nos habla también de equipar. Y este es un trabajo duro, muy duro, más duro que pastorear. Creo que el líder o el creyente
el pastor debe equipar a otros para el ministerio. Y aquí, en este pasaje, en primer lugar, Pablo explica cuál es el objetivo del pastor. En segundo lugar, explica el objetivo del rebaño. Y en tercer lugar, describe el resultado. Así que vuelva al versículo 11. La iglesia local y universal se compone de hombres y mujeres que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. La iglesia se compone de individuos y cada uno en particular. Ahora, nosotros debemos interesarnos por la participación en la obra del Señor para poder desarrollar el don, habilidad o ministerio que el Señor ha dado. Cuando usted como miembro de esta iglesia participa, se involucra de acuerdo a su don, de acuerdo a su capacidad, usted es bendecido, pero usted también es como un canal de bendición para otros. Así que todos nosotros estamos llamados a servir. ¿Cuántos queremos servir al Señor? ¿Cuántos queremos servir verdaderamente? Ahora, hermano, yo entiendo que uno va formándose y capacitándose, pero hay gente que se detiene a servir porque dicen, no, yo no he ido a un seminario, no tengo un instituto bíblico, no tengo formación, pero para servir al Señor, usted y yo necesitamos es conocer a Jesús. Versículo 11. En el versículo 11 dice, y él mismo. ¿Qué fue lo que hizo él mismo? Constituyó a unos. Él mismo. En primer lugar, Cristo constituyó obreros para la edificación del cuerpo. Ahora, el cuerpo es la iglesia. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo, de la iglesia en general. Cristo es la cabeza de la iglesia. Todos los miembros hacen parte del cuerpo y están unidos o entrelazados entre sí. Y Pablo dice que ningún miembro del cuerpo de Cristo o de nuestro cuerpo, porque compara el cuerpo de Cristo, hace una metáfora a la iglesia con el cuerpo. Todos los miembros en el cuerpo son necesarios e importantes. Todos los miembros, revise los miembros de su cuerpo. Todos son importantes, sus ojos, sus oídos, su boca, su nariz, todos sus sentidos, todos sus órganos, sus manos, sus pies, todos sus sentidos. Ahora, aparentemente, órganos que parecen insignificantes o apéndice de nuestro cuerpo son necesarios. Hablando del cuerpo humano. Ahora dice, y él mismo constituyó, el Señor. Y en primer lugar, estamos mirando el objetivo del pastor. Él mismo constituyó a unos, ¿para qué? ¿A unos qué? Apóstoles, ¿a otros qué? Profetas, ¿a otros? ¿A otros? Pastores y maestros. Ahora quiero decirles algo. Dios dio personas, según este pasaje. Algunos hablan, Dios dio personas a la iglesia, como ustedes y como yo, con 4 tipos de funciones. Algunos no hablan de 4 tipos de funciones, sino de 5 tipos de funciones. Y yo no quiero entrar en esa discusión, pero en el orden gramatical, como está aquí el texto bíblico, se conciben 4 funciones, y ya se las voy a mencionar. Dios dio personas con 4 tipos de funciones diferentes. ¿Con qué propósito? Con el fin de completar el crecimiento de los miembros y para equiparlos para servir. Cristo, hermanos, constituyó en primer lugar apóstoles. Ahora, ¿qué significa el término apóstol? Un apóstol es un enviado, como el apóstol Pablo. Por ejemplo, la escritura, hablando en Romanos de Pablo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado a ser. Él no se autonombró a sí mismo. Él fue llamado por el Señor.
Y él mismo reconoce que fue como abortivo. Pero por la gracia de Dios, entonces el Señor lo llamó. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 9 que habla de la conversión del apóstol Pablo. Él lo llamó. Así que un apóstol es un enviado. Ahora apóstoles como los 12, ya no hay más como los 12. Pero hoy se puede entender el enviado como un misionero, como alguien que planta iglesias. Creo que hoy día hay gente que planta iglesias, pero se ve en ese sentido. Así que el apóstol era una autoridad en la iglesia, como Pablo. No era el único, pero es estoy haciendo referencia a él. Pablo era un apóstol y había una autoridad apostólica. Los apóstoles, una de las cosas que hacían los apóstoles era el tema de plantar iglesia, pero también tenía una autoridad para corregir, para formar, para instruir. Creo que hoy día hay hombres que son enviados también a plantar, a formar iglesias para el Señor, pero esa no fue la única labor de Pablo. Pablo tenía autoridad para corregir asuntos doctrinales. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto habían problemas, habían divisiones entre los hermanos. ¿Qué otro problema había? Había inmoralidad dentro de la iglesia, inmoralidad sexual. Un joven vivía con su madrastra, pero no solo eso. Mira, un hermano decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Divisiones. Yo soy de Cefa. Y los más espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Ahora Pablo escribe su primera carta para corregir eso. Pero no solo en Corinto, escribe en otros asuntos para corregir problemas doctrinales. Por ejemplo, a los Gálatas también les escribe para corregir asuntos doctrinales, porque parece que había unos falsos maestros tratando de judaizar a los cristianos. Nosotros no podemos caer de la gracia. Hoy día también hay esos maestros tratando de judaizarnos a nosotros. No, el cristianismo no puede ser judaizado porque la obra que hizo Cristo fue una obra perfecta para salvación. Ahora, no estoy diciendo que el cristianismo no tenga raíces judías. Claro que sí, pero nosotros no tenemos que volver a las prácticas judías para ser salvos. La salvación es por la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Amén, hermanos. Entonces están los apóstoles, enviados. Pero aquí habla de otros, habla de profetas. ¿Quiénes son los profetas? Personas encargadas de anunciar el mensaje de Dios y mostrar su pertinencia en una situación específica. Yo creo que Dios usa a personas. Ahora, aquí está la revelación de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es expuesta. Pero yo creo también que Dios tiene personas hoy día para exhortar, para consolar y para animar. Esa es función también de un profeta, pero en un sentido general para dar el mensaje de Dios al pueblo. Pero yo quisiera que a eso, como dice nuestro hermano Fernando, le abriéramos una ventanita y no una puerta, porque hoy día hay muchas iglesias que sencillamente le dan una profecía a usted al oído y le dice, mira, yo creo, Dios me dice que tú vas a tener casa, carro y beca. Eso es muy agradable oírlo, ¿o no? ¿Cuántos quieren esas cosas? Yo también. Yo sí creo que Dios habla hoy a través de su palabra, pero Dios puede usar a un hermano de la iglesia. No para imponer eso sobre las escrituras, porque la máxima profecía dada a los hombres es la palabra de Dios. Y no es de interpretación privada. No es que el Señor le habla a un hermano por allá en secretico. Oye, mira lo que me está diciendo de fulano. Mira, Señor. Es cuando el Señor habla claramente. No habla con tapujos. Señor no habla así como... No, nada. Ahora dice profetas. ¿Qué más dice? Evangelistas. Los evangelistas son personas que predican el evangelio. ¿Se acuerdan de Felipe? Un hombre de Samaria, un evangelista, tenía 4 hijas profetizas, y se encontró con el eunuco
¿De qué habló Felipe? ¿De qué le predicó Felipe a este hombre que venía de Etiopía? ¿Le habló de él? ¿Le habló de la iglesia en Jerusalén? No. Él le presentó a Jesús. Y después de aquel hombre haberse encontrado con Jesús, el etíope, después de haberse encontrado con Jesús, ¿sabe qué sucedió? Siguió gozoso su camino. Él no se puso a decir, ay, ¿cuándo volveré a ver a Felipe? Él no se puso a pensar, ay, Felipe, me da tristeza que te vayas de mí. Y el Señor lo quitó y se lo llevó por otro lado. Sé que en la iglesia hay muchos nicolaitas. Ráspenlo y sale un nicolaitas. No de los que dice el libro de Apocalipsis. Algunos hermanos, y yo creo que debo corregir eso, algunos hermanos, y es normal que los hermanos aprecien a uno, pero sus ojos deben estar puestos en el Señor, no en mí. Ahora, yo no estoy diciendo que no en mí para escaparme de dar buen testimonio, de vivir en integridad. No, no me refiero a eso, sino que el único y suficiente Salvador para su vida no es Nicolás, es el Señor Jesucristo. Ahora estoy poniendo mi ejemplo, pero puede ser jaderianos, pueden ser fernandinos, pueden ser marquitos. Me refiero a eso. Ahora, yo sé que hay hermanos que nos aman, como nosotros los amamos a ustedes, pero la Biblia dice claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dile eso al que tienes a tu lado, oye, pon tus ojos en Jesús. Ponlo. Evangelistas. Ahora quiero decirles que los apóstoles y profetas, el Señor los puso para establecer el fundamento de la iglesia. Y Efesios 2:20, Haider, ayúdame. Efesios 2:20. Miren lo que dice. Los apóstoles y profetas, Dios los usó para poner el fundamento de la iglesia. ¿Qué dice el texto bíblico? Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿No le parece interesante? Ellos pusieron el fundamento. ¿Y cuál era el fundamento? Sus enseñanzas, su doctrina, sus instrucciones. Y yo creo que nosotros debemos edificar sobre el fundamento. Pero ¿cuál es la piedra principal de la iglesia? ¿Cuál es la roca de la iglesia? Jesucristo. Él no nos deja resbalar. Él permite que estemos firmes. Evangelistas, los que evangelizan, los que predican el evangelio. Hechos 21:8. Hechos 21:8. Evangelistas. Ahora uno sabe que hoy día hay hermanos evangelistas. Hay evangelistas. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, ¿Felipe quién? El evangelista, que era uno de los 7. ¿Se acuerdan que fue uno de los que nombraron como diáconos? Pasábamos con él. Ahora, para resaltar la palabra evangelista, el término evangelista, Felipe fue un predicador, yo se los dije ya. Ahora, el propósito es que yo sé que en medio de la iglesia hay evangelistas. Aquí hay mensajeros. Aquí hay misioneros también dentro de esta iglesia. Pastores y maestros. Ahora habla de pastores y maestros. La construcción gramatical, pastor y esa conjunción y maestro nos enseña que no son dos funciones separadas. Es una sola función. Pero hay iglesias y hermanos que lo predican, que yo también lo predicaba así, que eran 5 ministerios. Pero cuando me di cuenta que aquí, y no solamente yo me he dado cuenta de eso, aquí habla de pastor y maestro. La construcción gramatical dice que todo pastor, por ende, debe ser un maestro. Pero escuchen lo que voy a decir. No todo maestro es pastor, pero todo pastor debe enseñar. Ahora, uno encuentra pastores que son evangelistas. También, claro que sí, pueden serlo. Pero aquí habla de pastor y maestro. Ahora, si usted dice, pastor, yo no quiero creer que son 5, 4, no, 5. Bueno, no va a haber problema. Lo importante es que usted pueda tener la disposición para servir. Los pastores y maestros tienen la responsabilidad de cuidar y enseñar
a los miembros de la congregación local. Si a mí me preguntan, ¿cuál es la función de un pastor? Yo creo que la función de un pastor implica cuidar el rebaño. Y Pedro dice que la grey es del Señor. El pastor no debe enseñorearse de la grey. El pastor no se debe adueñar de la grey. ¿Sabe por qué no? Porque la grey no le pertenece. Fue el Señor que la compró a precio de sangre preciosa. Primera de Pedro capítulo 5. El rebaño es del Señor. Yo sé que a veces por ligereza uno dice mi iglesia. Y muchos pastores hablan así, mi iglesia. Ahora, él va identificándose. Yo no estoy diciendo que ellos están pensando mal. No, pero yo sí creo que debiéramos ir corrigiendo el lenguaje. No, porque uno dice mío, mío, mío. No. Y se va creyendo posesión. No, esta obra es del Señor. La iglesia no son estas cuatro paredes. Usted y cada uno de los que van a conocer a Cristo. Ruego los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano, dice Pedro. También con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad. Habla a los ancianos. El término anciano se usa intercambiable con pastor también. Pastor y presbítero. ¿Cierto? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esta es la función de un pastor. No por fuerza, sino voluntariamente. Y miren esto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En otra palabra, el pastor no está para lucrarse. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no bendice a los pastores. Son personas que si aman al Señor y guardan el temor del Señor en su vida y en su corazón, seguro que el Señor va a bendecir. No solo al pastor, a todo creyente. Pero la iglesia no debe ser un modo vivendi. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo sé que el Señor es quien nos ha llamado a nosotros y a cada pastor. Y el Señor va a suplir para cada necesidad de cada pastor. No, hermano. Siendo ejemplo de la grey, imagínense. Eso de siendo ejemplo, ¿qué es? Ludari. El rebaño, la congregación. Tú eres una oveja de la grey. Ahora, el pastor también es una oveja. El pastor, por ser pastor, no deja de ser oveja. No está por encima de los demás, ni de la hermana que hace el aseo, ni de los diáconos. Es simplemente una función. Les pregunto, ¿quién conduce un bus es más que los que van ahí junto con él? No, es persona, es igual. Ahora, a veces cuando la iglesia se centra solo sobre un individuo, los hermanos de la iglesia se quedan como el conductor. Yo venía de la asamblea de miembros de pastores de la confraternidad que tuvimos en Armenia iban a ser las 10 de la noche y todo el mundo durmiendo y el pobre conductor tiene que estar con los ojos abiertos. ¡Hey, cuidado, te vas a dormir! Él no se puede dormir. Claro, tiene que velar. Pero a veces en las iglesias hay un desenfoque del servir al Señor y piensan que toda la labor de la iglesia está en cargo de los pastores. Ahora, no estoy diciendo eso para decir que no debemos servir. Lo que estoy diciendo es que todos nosotros hemos sido llamados por el Señor para servir. El pastor tiene una función, pero usted tiene otra y el otro tiene otra. Pero el ejemplo del ómnibus o el del bus no es el más apropiado para la función del pastor y la iglesia. No es el más apropiado, porque ¿qué hace la gente cuando va en un bus? Como yo estaba haciendo, yo iba en el bus y yo, ¿cómo iba? ¿Dormido? No me importaba que iba pasando con el otro. ¿Qué más? ¿Cuál más puede ser la actitud de uno en un bus? De pronto entretenido, percibiendo el paisaje, pero no estoy enfocado hacia donde va el conductor.
No podemos usar esa imagen para decir que así debe ser la iglesia. Lo que estoy diciendo es que todos debemos enfocarnos hacia el mismo punto. Todos debemos servir al Señor. El Señor te trajo aquí, a ti y a mí, para servir. ¿O no? No abusen. Y si Pedro en el primer siglo está diciendo eso, es porque seguro habían algunos ancianos, pastores, que abusaban. No abusen. Versículo 4. Puede dejarlo en esa traducción, Haider. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y de honor eterno. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros. ¿De qué manera, hermano? Con humildad. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dios se exalta ¿a quiénes? Al humilde y al orgulloso. ¿Qué pasa con el orgulloso? Lo mira de lejos. Entonces, los pastores, y él mismo constituyó, Cristo constituyó obreros para edificar el cuerpo, a la iglesia, para enseñar, para instruir. El pastor no está llamado a hacer todas las cosas dentro de la iglesia. No, yo decía que una de las funciones del pastor es cuidar. Ahora, ¿qué implica cuidar? Pero también enseñar. ¿Qué implica enseñar? No es simplemente pararse aquí, sino ayudar en la formación de la vida de cada hermano, porque es la palabra de Dios la que nos va a dar crecimiento espiritual. Así que nosotros queremos instar a usted y a la iglesia a que podamos ser enseñados con la palabra. Y aquí semanalmente tenemos un estudio bíblico los miércoles. Y yo sí quiero animar a los que no han venido, las personas nuevas que están aquí, pueden venir todos los miércoles. El liderazgo ya sabe que es un sábado al mes, estamos empezando con el hermano Fernando, pero usted está llamado a edificarse. No se contente simplemente con venir el domingo, escudriñe las escrituras. Jesús dijo, porque en ella os parece que halláis la vida eterna. Versículo 12. A partir del versículo 12, aquí se menciona el propósito de esos dones. El propósito es capacitar a los miembros de la iglesia. Miren lo que dice el versículo 12. A fin de perfeccionar. Ese de a fin es de propósito. A fin de perfeccionar. Ahora eso de perfeccionar es capacitar, formar, perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Una hermana en una iglesia le preguntaron, ¿dónde están los santos? Porque no veían imágenes. Y dijo, los santos vinieron, los santos comieron y ya se fueron. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y yo quiero que se subraye eso. El propósito de formar y de capacitar, ¿para qué es? ¿Para qué es? Dice el texto, ¿para qué? Para la obra. Los miembros de la iglesia, para que los miembros de la iglesia realicen la obra. ¿Qué obra? De servicio. Para edificación del cuerpo de Cristo. Dios desea perfeccionar a los santos. Por lo tanto, todo el cuerpo, usted y yo, debemos participar en la obra de Dios como miembros de esta iglesia local. El que no lo hace está envanecido en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. Miren lo que dice Efesios 4:17. Efesios 4:17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por la ignorancia de qué?
¿Por la ignorancia de qué? Que en ellos hay. ¿Y por qué más? Por la dureza del corazón. Devolvámonos un poco. Nosotros insistimos en que usted y yo debemos ser capacitados. No, yo no necesito. Ya yo soy formado. ¿Yo para qué más? No. La Biblia dice que no nos envanezcamos cada día. Yo no sé usted, pero yo, en cada día que yo leo las Escrituras, encuentro que el Señor tiene un mensaje nuevo para mi vida. Yo he escuchado predicar Juan 3:16 cientos de veces, pero cada vez que leo Juan 3:16, Dios habla a mi vida. Y ese fue el texto que Dios usó con un predicador para que él hablarme de su amor, de su misericordia. Hermano, creo que nosotros debemos escudriñar más la palabra. Y miren, el versículo 18 dice, teniendo entenebrecido. ¿Qué es entenebrecer? Oscurecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Se habla de la obra del ministerio y eso incluye la predicación de la palabra, pero también incluye proveer para las necesidades espirituales y materiales de los miembros de la congregación. Así que el propósito de estas capacidades especiales es para edificar. Y cuando uno está edificando, piense ahora en un edificio o en una casa. Para edificar una casa, ¿qué debe tener esa casa o ese edificio? Buenos cimientos o fundamentos. ¿Qué le pasa a una casa que no tiene buenos cimientos? ¿Qué le va a pasar? Un edificio, como el edificio Spain, se va al piso, se mueve, viene un sismo y la mueven. En la vida de la iglesia vienen vientos de doctrina y hermanos van a decir, ay pastor, pero es que es parecido lo que están diciendo ahí. No, hermano, hay que discernir y pedirle a Dios discernimiento para entender y escudriñar la palabra, para saber si eso es de Dios o si no es de Dios. No podemos dejarnos llevar. Y ahora en este tiempo van a aparecer falsos maestros por todas partes para tratar de engañar, si fuese posible, a los escogidos de Dios. Tenga cuidado. En tercer lugar, ahora se menciona el resultado del ser edificados, y es que Cristo desea que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mire el versículo 13. Versículo 13. Dice claramente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos, hermanos, estar interesados en nuestra edificación espiritual para que lleguemos a la unidad de la fe, ya que solo hay una fe, un Señor, un bautismo. La Biblia habla de la unidad como un cuerpo. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Somos diferentes en cuanto a ministerio, en cuanto a funciones, pero en Cristo somos uno. En Cristo claudican todas las diferencias, porque yo debo amar a mi hermano así como Cristo amó a la iglesia. No, es que ese hermano no me pasa. Es que me cae, los costeños dicen gordo. ¿Cómo dicen los otros? ¿Cómo diría usted? Me cae mal. Aquí también dicen gordo. Ay, ese hermano no me pasa. Me cae mal. Hermano, por favor, si usted piensa de esa manera, hay que revisar el corazón. Si usted no ama al hermano que está viendo, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? Gracias. Creo que es así. Ahora, yo sé que a veces es difícil que todos se conozcan, pero no debe haber indiferencia.
entre nosotros. Yo no debo mirar al hermano como por el hombro. No, por encima. No, es su hermano que ha sido lavado y redimido con la sangre del Cordero. Con la sangre del Cordero. Hermano, debemos estar interesados en edificarnos. Esta unidad es posible por la madurez espiritual en la iglesia y es necesaria para guardar la unidad en el vínculo de la paz. El Señor desea que hablemos todos una misma cosa, pero para eso tendremos que seguir una misma regla. Primera de Corintios 1:10. Y después vamos a leer Gálatas 6:16. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:10? Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, ¿cómo será eso de hablar todos una misma cosa? ¿Cómo? ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo es hablar todos una misma cosa? Que aun cuando se habla de la fe, que todos podamos estar de acuerdo. Todos podamos estar de acuerdo. Gálatas 6:16. Todos podamos estar de acuerdo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia, sea a ellos y a Israel de Dios. Hermano, es posible hablar todos una misma cosa, pero para eso tendremos que seguir una misma regla. Segunda Timoteo 1:13. Debemos estar perfectamente unidos en nuestras reuniones para poder ser edificados y lograr cumplir la voluntad de Dios. No es que en la iglesia el uno va a tirar para un lado y el otro para otro lado. No, es que a mí me parece que es para acá. No, es que a mí me parece que es para allá. ¿A dónde vamos a parar? A ninguna parte. Yo les he contado en alguna ocasión que Samuel, Rocío y yo fuimos a Confama de Río Negro, donde uno se monta en unos botecitos y empieza a remar. Yo nunca había remado y pensaba que sabía demasiado, que era el experto en remar. ¿Había estudiado qué? Rematología. Remate. Y entonces arrancamos. Y yo remaba para un lado, Rocío remaba para otro. Y eso era dando vueltas hacia. Y los que estaban a la orilla, que salieron con nosotros, porque eso es con tiempo. Los que salieron, hermano, ya iban avanzados. Y yo me sentía como, pero por un lado avergonzado. Por otro lado, brutico. Y por otro lado, me estaba como desesperando. Y yo dije, Rocío, pero es que tú no sabes eso. Y Samuel estaba más pequeño y Samuel dijo, déjeme que yo lo dirija, ¿no? Y se necesita una persona para dirigir. Qué vergüenza que un hijo menor lo dirija a uno. Pero hay que aprender. Y hay que aprender. Y eso aplica ahora, porque a veces creemos que sabemos mucho y no nos dejamos corregir de los hermanos. Perdonen la expresión que voy a usar. Más significante para mí. Pero no hay nadie insignificante. El Señor nos puede hablar a través de un niño. ¿O no? Claro. Pero no, es que ya yo soy un experto porque pasé por el seminario bíblico. ¡No! Aquellos discípulos que iban por camino a Emaús, el Señor le dice, ¿de qué hablan? Y ellos van y le dicen al Señor, ¿eres tú? Con un orgullo. El único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Mire, ¿con quién estaban hablando? ¿Ah? Tal vez si hubiera existido el programa, yo sé quién sabe lo que tú no sabes. Bueno, ese programa era viejito. Pero escúcheme, a veces nos creemos tan expertos. Bueno, y cuando Samuel nos guió, avanzamos. Ay, ya queda uno como un poco más contento.
hermano, la obra del Señor no va a avanzar si yo la miro desde mis ojos. Tengo que mirar cómo es que Dios obra. Un hermano que cae en pecado, nosotros a veces lo que hacemos es traerle duro al hermano. Vemos a algún hermano por ahí como que no quiere caminar con el Señor y ya ni le saludamos. Ya no vengas más a este lugar, porque aquí están los que vamos directico para el cielo. Pero examinemos esta mañana, porque vamos a encontrar que seguro muchos de los que tenemos tanta expectativa no van a estar en el cielo. Ahora, yo no soy Dios para decir quiénes van a estar. Voy a examinar la lista. No. Hermanos, debemos estar perfectamente unidos. La raíz de esta palabra tiene que ver con reparar algo o remendar. ¿Se acuerdan de la red? ¿Qué hacen con la atarraya? ¿Qué hacen cuando está? ¿Qué hacía Pedro? Remendándola. ¿Y por qué hay que remendarla? Porque los peces, queda un boquete y los peces se salen. Debemos estar tan unidos en Cristo, a pesar de que somos hilos diferentes, con capacidades diferentes, pero somos uno. La única manera que los cristianos podemos estar unidos es por medio de someternos a la mente de Cristo o a la doctrina de los apóstoles. Es requisito hacer resaltar la instrucción de Dios tan personal. Hermano, el Señor desea que no seamos como niños. Miren los resultados del ser edificado. ¿Qué es lo que Pablo dice? Del 14 al 16, miren lo que dice. Voy a terminar aquí, pero quiero mencionar algunos detalles. Miren, versículo 14, para que ya no seáis niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Un niño que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Lo fluctuante es alguien que varía, como las olas del mar, ¿verdad? Ya no seáis niños fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Pensemos en una vela, en el mar. ¿Qué es lo que mueve la vela? ¿Cuál es el motor de la vela? El viento. Pero la Biblia nos está enseñando que nosotros no seamos como niños. Pablo dijo que él pensaba como niño. ¿Sí o no? ¿Qué más hacía como niño? Hablaba como niño, pensaba como niño, pero uno no se puede quedar hablando ni pensando como niño. No. Uno va creciendo. Y el crecimiento en Cristo es la madurez a través de la palabra de Dios. Pero alguien me dijo, pastor, en la iglesia hay niños con bigote, todavía pelean, no me visitan, tanta cosa. Ahora, a mí me gusta visitar, ¿verdad que sí me gusta visitar? La pandemia me trató de frenar, pero no, ya hay que seguir visitando a los hermanos. No sean niños fluctuantes, que hoy piensan una cosa, mañana otra. No, a mí me parece que sí, a mí me parece que no. No. ¿Qué más dice? ¿Que no seamos qué? Como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre. Eso de estratagema es engaño. Estrategias de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Eso es lo que Pablo dice, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, el deseo de Dios es nuestro crecimiento espiritual. Hay hermanos que dicen, yo no he crecido. ¿Qué necesita uno para crecer? ¿Qué necesita físicamente? Alimento y ya no lechita, como dice Pedro. Sólido. Ya no lechita, sino sólido. Terminemos con Hebreos 5, del 12 al 14. Oye, hermano, tienes que crecer. Hay que madurar. Es que no me miraron, no me saludaron. No, déjese de eso. Ahora, yo no digo que hay que ignorar, hay que saludar. Sí, es verdad. Yo a veces he pasado por lugares donde he visto hermanos
Y yo los he saludado, pero a veces ellos no me han visto a mí. Entonces yo me voy a resentir. Ay, el hermano no me saludó. No, yo no voy más a esa iglesia. Son un poco de orgullosos. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres imperfectos que estamos en un proceso de formación. Cristo murió por ti y por mí. Mientras en la iglesia esté usted y esté yo, seguiremos siendo imperfectos. Aunque Dios nos ve en Cristo perfectos en Cristo, pero estamos en el proceso. A veces queremos que los demás sean como yo soy. No, pero la Biblia sí nos enseña que debemos ser como ¿quién? Como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? En integridad, ¿qué más? En santidad, ¿qué más? En obediencia, en amor, siempre dijo la verdad, no engañó al uno, no engañó al otro. No era que cuando venía el pagadiario decía, oye, dígale que no estoy. No, de ninguna manera. Aunque él no tenía las deudas, él pagó todas las deudas. ¿Qué dice Hebreos? Terminemos con este texto. Porque debiendo ser, mire esta exhortación, porque Hebreos son exhortaciones. Debiendo ser, ¿qué? Léanlo conmigo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué pasa? En la palabra de justicia, porque es niño. Antes que Ryder avance, la palabra inexperto, dígame sinónimo de inexperto. Alguien que es inexperto, dígame un sinónimo. Novato. No sabe. No tiene ni idea. Eres un inexperto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Yo tenía un amigo que conoció conmigo a Cristo. Y él un día, a mí me invitaron a una iglesia del campo a predicar. Y él un día me dijo, Nicolás, yo estoy aprendiendo a tocar guitarra. ¿Te puedo ir a acompañar? Y yo le dije, claro, vamos. Y él cogió el estuche y eso caminaba con orgullo con su guitarra. Y una hermanita de la congregación donde llegamos me preguntó a mí y me dijo, hermano, ¿será que el joven que vino con usted me podrá acompañar a una canción? Y yo dije, vaya, dígale. Y la hermanita fue y le dijo, hermano, yo veo que usted tiene una guitarra, ¿puede ensayar conmigo una canción? Y el hermano abrió su guitarra y dijo, aquí ahora soy el mejor guitarrista. Y abrió su guitarra y lo único que tocaba era tin, 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 tin. La hermana lo quedó mirando y dijo, no, hermano, déjeme, yo más bien voy a cantar solo. Pero él sé que, ahora yo lo lancé al agua, es verdad. Y él me dijo, ¿para qué dijiste que yo sabía tocar? Pero ¿para qué diablo trajiste esa guitarra? ¿Para qué diablo trajiste esa guitarra? No debías traerla. Tin, tin, tin. Versículo. Todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido, mire la diferencia, es para los que han alcanzado, ¿qué, hermano? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? ¿En qué hay que tener en el discernimiento del bien y del mal? El discernimiento es la capacidad que Dios nos da a cada uno de nosotros para poder comprender esto es de Dios, esto no es de Dios. No nos dejamos engañar. Hasta ahí, Haider. Hermano, debemos ser cristianos firmes, constantes en la obra del Señor. Podemos ser fluctuantes, vacilantes, llevados por cualquier viento de doctrina, pero no puede seguir así. Amado hermano, debemos crecer juntos en el Señor, participando con gozo en su obra. Hoy quiero invitarle a usted a involucrarse en la obra del Señor, recibiendo capacitaciones, con disposición de servir, pero no solo eso, con disposición de buscar al Señor en oración, en ayuno, en vigilia, porque no simplemente llenarme la cabeza de conocimiento, es que el Señor entra a mi corazón. Yo escuché en estos días
que hay un profesor en una universidad española, profesor de teología, pero es agnóstico. Profesor de teología, pero no cree en Dios. Y le preguntaron, bueno, ¿y por qué enseñas teología? Porque ese es mi trabajo. Así hay muchos profesionales. Pero el que conoce al Señor, amará al Señor con toda su vida, con todas sus fuerzas. Quien conoce al Señor no calla. Le habla a sus amigos, a sus vecinos, que Jesús es el Señor. ¿Puede colocarse en pie por un momento? Ser edificados, hermano. Seamos como niños sencillos. Los niños leen la palabra y la aceptan así como es. Lea la palabra y acéptela tal como el Señor la dijo. Y usted va a ver el fruto en su vida. La disposición, hermano, para crecer. ¿Qué quiere que haga, pastor? Hermano de ministerio de damas, ¿qué quiere que haga? Cuando yo conocí a Cristo, el pastor me dijo, ¿usted puede ayudarme a pintar? Yo nunca había pintado. Y me trepó en una escalera. Y así como me trepé en la escalera, me caí. La brocha por un lado, porque el piso era como más brillante que este y la escalera. Pero como yo nunca me había trepado en una escalera esa para pintar, hermano, pero me volví a parar y le dije al pastor, pastor, aquí estoy, en lo que necesite, aquí estoy. Pero no era el pastor, era el Señor. La